Arte. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en El Viaje Interior, un programa nuevo de Radio Arrayán, con una invitada, la verdad, increíble, una amiga a quien yo quiero muchísimo, y la única instructora en Latinoamérica de Oponopono que está certificada por la escuela del Dr. Len. Y y que viene obviamente de el linaje de maestros hawaianos de Morna Simeone, quien es la creadora del Ho Oponopono tal y como lo conocemos hoy. Doña Patricia Bullhalter, bienvenida, muchas gracias por estar, muchas gracias por tu tiempo y tu energía acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contenta de estar en Santiago. Muy contenta. Qué bueno, qué alegría. Y como tenemos poco tiempo y quiero ser bien directo, es como tú eres la... Porque de Ponopono se sabe mucho, y en mi experiencia, después de haber ido a tus cursos, también se sabe poco. Entonces, yo te quería preguntar a ti para tener tu claridad y tu versión por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es Oponopono en realidad? Bueno, Ho'oponopono es una técnica hawaiana de resolución de problemas, donde a través del arrepentimiento, el perdón y la transmutación podemos lograr paz interior. Eh, y esto es lo que se escucha siempre en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. Pueden ver muchas cosas sobre Ho'oponopono y quizás son correctas, pero cuando hablamos de la escuela de Morna Simeona, estamos hablando de la fundación que ella creó para la enseñanza de esta técnica y donde se enseña el proceso completo de Ho'oponopono, que es EASY, es ICI LLC, que es la sigla que creó Morna con Ihaliaka Lahiulen para patrocinar a todos los coordinadores del mundo que quieran compartir este hermoso proceso. Mira, porque yo voy a contar un poco mi experiencia, pese a que la entrevistada es Patricia, pero cuando yo la primera vez supe Oponopono a través de una cosa, no sé, un comunicado, pero un escrito que me llegó de Joe Vitale, que tengo la impresión que es quien hace explotar el conocimiento del Ho Oponopono en el mundo. Eran simplemente cuatro palabras y se suponía que con eso ocurría todo. Y después, habiendo ido a tus cursos, habiendo visto lo que es, sí sirve lo que existe de Ho Oponopono, el perdona, lo siento, te amo, gracias, o en el orden que venga, que uno lo encuentra en cualquier parte y que está en internet, pero también hay otra profundidad y hay otras cosas y otras herramientas. Hay una distinción que yo la viví enorme. Es así. Eh, Nosotros cuando hablamos de Ho'oponopono hablamos de un proceso de Ho'oponopono que consta de 12 pasos de Ho'oponopono, que es lo que diseñó Morna durante muchísimos años de introspección y de meditación. Y eso es lo que nosotros enseñamos en la clase. En las clases de autoidentidad a través de Ho'oponopono, en inglés se llama Self-Identity through Ho'oponopono. Eh, y es lo que hace que nosotros podamos arreglar problemas, solucionar, solucionarnos la vida de alguna manera para poder estar más en eje, más conscientes y más felices también. Porque Ho Oponopono es en sí una herramienta de limpieza. ¿Qué es lo que limpia a uno? La limpieza significa, mira, te voy a dar como un paneo de lo que es una clase en realidad. Cuando hablamos de limpieza, hablamos de borrar memorias. ¿Qué son las memorias? Eh, puede- pueden ser cosas del pasado, cosas que uno cargue en los genes
O si crees en vidas pasadas, pueden ser cosas de vidas pasadas que te Podría hayan ser el pasado. karma que lo conocemos, o algo No, parecido. porque también hablamos de las cosas buenas. Es Perfecto, ya. todo lo que nosotros contenemos desde el inicio de nuestra creación. Y quien lo contiene es nuestro subconsciente. Para los hawaianos, el subconsciente es el unihipili, que sería el aspecto de niño en nosotros. Y nosotros estamos todos unidos desde nuestro subconsciente por esas memorias que compartimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de borrar memorias o de limpiar memorias, estamos diciendo de pedirle a nuestro niño interior o a nuestro subconsciente, que es el que está guardando esas memorias desde el principio de la creación hasta el presente, poder sacar esas cosas que nos están haciendo mal o que no nos sirven más, que son una carga pesada para nuestro subconsciente, y poder transmutarlo en energía pura, que esa energía viene desde la unión entre un supraconsciente, un consciente y el unihipili o subconsciente, que están en unión con la divinidad y forman el yo, que es nuestro, para los hawaianos lo llaman el ai, que es el i, la i latina, y nosotros lo traducimos como el yo. Perfecto. Entonces, esta herramienta de limpieza de Ho'oponopono en realidad es un proceso interior. Es totalmente interior, no hay nada afuera. Okay. Somos nosotros con nosotros mismos y la divinidad. Entonces, cuando yo tengo un problema o yo soy de Argentina, hoy viajé en avión aquí, y yo no sé qué podía pasar en el avión, yo no sé si iba a tener alguien sentado al lado mío con el que yo compartía memorias, o si, digamos, para los hawaianos, todos los seres animados e inanimados contienen memorias y contienen... o sea, todo lo que existe. Todo lo que existe. Entonces también hablé con el avión, limpié con las memorias que podía compartir con el avión. Entonces, ¿qué hago? Digo, lo siento, y ahí vienen las 4 frases, que en realidad es un trabajo interior que uno hace, y después el gracias te amo sería parte del proceso de Ho'oponopono, pero lo que uno hace es lo siento por aquello que esté en mí, que pueda crear cualquier situación que me produzca un desbalance, un desequilibrio. Entonces, le estoy diciendo a mi unihipili, a mi subconsciente, que es el que guarda todas esas memorias, que me perdone por aquello esas memorias que está soportando. Es como si uno llevara la mochila con memorias, ¿no? Y el que lleva la mochila es nuestro niño interior, un ser al que la mayoría de nosotros conocimos, por lo menos yo particularmente, yo lo conocí de más chica, pero seguramente muchos de los que practican Ho'oponopono todavía ni siquiera lo conocen, porque todavía no se han comunicado con su niño interior. Y es un ser muy importante para nosotros porque es el que está carreando con todas esas cosas que nosotros creamos desde el principio de los tiempos. Entonces, lo que hacemos es pedirle perdón, agradecerle por también haber acarreado toda esa mochila de ese bagaje de memorias, y decirle, bueno, si hay algo que te esté molestando mucho, libéralo, que vamos a unirnos con todo nuestro ser para dárselo a la divinidad, porque la divinidad es la única que puede y tiene el poder de transformar esa memoria en luz. Por lo tanto, es un proceso de atención a nuestro niño interior. Totalmente. Y de cuidado, por decirlo, a nuestro niño interior. Exactamente. ¿Podríamos decir que estamos barriendo, despejando nuestro camino a la conciencia a través de eso? Exactamente. Así es.
Aparte, lo que siempre me dicen, desde que practico Ho'oponopono me pasan cosas. Y sí, pasan cosas. Lo que pasa es que uno, cuando yo siempre doy el ejemplo de estar barriendo el polvo en la casa. Uno Ok. cuando barre, levanta el polvo. Sí, claro. Pero así como se levanta el polvo se va más rápido. Entonces, lo que hacemos es limpiar. O Y sea, vamos limpiando desde la superficie. No sabemos cuántas memorias tenemos más profundas, pero si viene, yo soy terapeuta, ¿no? Y si viene una persona que viene con una enfermedad, eh, yo doy gracias de que se presente en mi consultorio para poder yo limpiar esa enfermedad en mí. Yo no sé qué estoy limpiando, porque hay una mochila de memorias que estoy acarreando desde el principio de los tiempos. Entonces, bueno, por si acaso yo pido, le doy gracias, le pido perdón, digamos, porque hay algo que está uniéndonos y es lo que nos une con todos, que son las memorias. Nosotros estamos unidos por las memorias. Si no perfecto. tuviéramos memorias en común, no estaríamos sentados acá, ni Mm. con la persona que está trabajando en la computadora, ni con la persona que nos dio la clave para entrar a la radio. Que es como la base de todo conocimiento espiritual. Todos los maestros espirituales vienen y dicen somos todos uno. Exactamente. Todo lo que está frente tuyo es parte tuya. Ujú. Y dentro de este sistema, de esta escuela, de esta conciencia, eh, ¿qué hace? Porque hablamos de Internet, que finalmente está mucha información ahí, que a lo mejor a veces es demasiada. ¿Qué hace la diferencia entre este proceso de Ho'oponopono? Me gustaría que profundizáramos un poco en eso, profundizaras dentro de lo que puedas contar de eso, porque para mí, y quizás es el sentido de compartir esto, fue algo muy, muy distinto. No sé cómo colocarlo en realidad en palabras, pero fue una experiencia totalmente distinta, y muy mística empezar a trabajar con esto. eh, y de una sutileza, pero al mismo tiempo una profundidad muy grande. Lo que se ve en internet habitualmente son, lo llaman, creo que, palabras gatillo, Ok, pero un gatillo está gatillando algo. ok, sí. Y lo malo de internet es que la gente no tiene ni idea qué está gatillando. No saben si están gatillando una escopeta, un revólver o Un una... cañón. Sí, no tienen ni idea. Eh, por eso siempre decimos que es bueno poder tomar una clase de autoidentidad a través de Ho'oponopono, porque primero y principal, nosotros estamos avalados por la Fundación de Morna. Nosotros no nos vamos ni una línea afuera de lo que Lo, Morna enseñaba. eso lo puedo certificar. Eh, las personas van a salir de una clase sabiendo perfectamente qué es Ho'oponopono, para qué sirve, cuál es el problema, dónde está el problema y cómo lo soluciono. Que para eso es el Ho'oponopono, porque es una técnica de resolución de problemas. Que me gustaría acotar, porque si alguien llegó tarde o no sabía, que esto es una técnica que viene de los kahunas hawaianos, que son los hombres sabios, lo que se puede haber denominado los chamanes de su tribu, los Un hombres o sanador. mujeres, los sanadores, los Mm. hombres o mujeres medicina, que esto es una técnica milenaria Ujú. que esta mujer, que era una mujer sagrada, que es Morna Simeona. Simeona, perdón, eh, de alguna manera nos hace llegar a Occidente, ella Sí, transforma. esto era así. En la antigüedad, la gente de las islas de Hawái
practicaba Ho'oponopono de una manera tradicional donde necesitaban, digamos, había un problema y se necesitaban reunir con un mediador que era ese Kahuna. Y podían durar días, meses esas reuniones para poder solucionar un problema. Morna meditó durante muchos años cómo hacer para no necesitar esta reunión y porque ella veía que estaba todo en uno, estaba todo en nosotros. Los problemas estaban en nosotros y las soluciones estaban en nosotros. No había culpas ni a quién culpar. Estaba todo en nosotros. Entonces desarrolló este proceso que lo desarrolló por inspiración. La inspiración es cuando uno puede decir que se libera de memorias y deja que la luz de la divinidad nos llegue. Nos inspiramos. Barriste el camino a la conciencia, digamos. Exactamente. Entonces, ella desarrolló este proceso, que es un proceso de 12 pasos, y como vos decís, es muy sutil porque abarca todo lo que pueda abarcar un problema. Desde nosotros mismos, parientes, ancestros, trabajo, gente con la que trabajo, padres, abuelos, bisabuelos, digamos, abarca absolutamente todo y somos muy conscientes de eso. Entonces, a lo que voy con lo del gatillo. Nosotros aprendemos este proceso, que es muy profundo, y después les damos herramientas a las personas para que no tengan que hacer ese proceso todo el tiempo y con decir un te amo esté gatillando o activando este proceso de Ho'oponopono. Por eso digo, Internet es genial porque te llega información y podés saber que existe el Ho'oponopono y con decir gracias o te amo estás haciendo Ho'oponopono. Y eso es excelente, es genial. Pero uno tiene que ser consciente de que cuando está diciendo gracias, te amo, y hay más de 70 herramientas en un menú de herramientas que entregamos en la clase que activan todo este proceso. Sí, sí, claro. Y son muy potentes, yo puedo dar fe Por de ejemplo, aquello. podemos decir fresas o comer fresas y estamos activando un proceso de Ho'oponopono. Y porque yo quizás quiero contar un poco una experiencia personal. Yo hago el proceso de 12 pasos todos los días y yo soy bastante sensible a la energía y por eso estoy metido por eso este programa y estas cosas y el camino que he ido siguiendo en la vida. Y yo siento la limpieza, yo siento en la mañana haciendo los 12 pasos que son muy sencillos, después de haber tenido los cursos con Patricia, y yo siento la limpieza, yo siento cómo mi campo energético se limpia, es impresionante, y cómo de alguna manera cambia de cualidad. Y por eso a mí me parece tan importante que tú cuentes y que nos estés contando de esto, porque yo he visto milagros. Quizás no es la palabra que debiera usar, pero sí he visto milagros. Me emociona un poco porque he visto milagros, he sentido milagros, he pasado momentos difíciles a veces, que en los cuales he practicado mucho Ho'oponopono y he visto milagros. Es que sí. Así como decíamos que uno barre y el polvo se levanta, entonces uno puede encontrarse con cosas más difíciles. Cuando uno barre, limpia. Y cuando limpia, esas cosas difíciles se van más rápido. Entonces esas experiencias que uno puede tener de un problema porque está experimentando un problema, también puede estar experimentando la limpieza. Eh, Cuando uno va a una clase de Ho'oponopono, de autoidentidad a través de Ho'oponopono, que esto me lo han preguntado,
¿qué puede esperar? Me preguntan, Cristian, ¿por qué viajas a Buenos Aires a eso? Bueno, ¿Qué- ahora van a poder Ahora, bueno, eso lo vamos a contar, ¿ah? sí. Va a haber un curso en Santiago, viene Patricia a Santiago, hace mucho rato que queríamos que viniese, Hoy vine a coordinar este nuevo proyecto de poder traer la clase a Santiago. que me parece maravilloso. Entonces, ¿qué puede esperar un tipo común como yo de ir a la clase de autoidentidad a través de Ho Oponopono? Mira, yo tengo muchos alumnos, estudiantes que han venido a distintas clases, y cada uno tiene una experiencia distinta. Como en todo, claro. Tengo una estudiante, mini estudiante, que ya vino, no sé si 4 o 5 veces a la clase desde que tenía 3 años. Y es increíble porque cada vez me hace una pregunta distinta. Porque siempre hay algo que preguntar, porque habitualmente yo soy estudiante. Yo acabo de venir de Estados Unidos de una clase. Y cada vez que puedo, tomo la clase. Porque siempre tengo alguna pregunta o solamente es un entrenamiento que necesita mi Unigipili para poder estar en cero. Cuando decimos en cero es poder estar vacío de memorias. Es ese momento en el que nuestro Unigipili agarra la bolsa de memorias. Que es llegar al punto cero, que es lo que habla Joe Vitale, ¿no es cierto? Saca unos Exactamente. libros de la energía del punto cero, de cuando tú llegas a cero y la memoria está absolutamente limpiada. Claro, exactamente. Es llegar a un punto donde estamos vacíos de memoria y podemos darle lugar a la divinidad para que nos envíe lo que sea correcto y perfecto para nosotros. Lo que sea correcto y perfecto. Eso no implica que sea lo que nuestro consciente quiera. Lo que nuestra mente quiera, digamos, en este Exactamente. minuto, lo que nos quede más cómodo. Nuestra mente consciente puede querer algo, no sé, yo quiero un helado de vainilla, pero hay de fresa. Y es correcto para ti el helado de fresa. Bueno, vamos a comer helado de fresa. Gracias por el helado de fresa. Ok. ¿Se entiende? Sí, total. Ahora, por lo tanto, tiene mucho y de otras cosas, es decir, de flexibilidad, no es solo la limpieza, es aprender mucho sobre uno mismo, pero también, y eso me gustaría que lo contaras un poquito, también tiene niveles o cualidades, digamos, hay varios tipos de curso. En realidad es 2 tipos de curso. Está la clase que es básico 1. Uh-huh. El básico 1 es el que, si quieres aprender Ho'oponopono, es el que necesitas. Perfecto. Con eso es suficiente. Uh-huh. No necesitas otra cosa. Luego tienes el básico 1 con orientación a la salud, donde se da un cuestionario específico para poder trabajar con los temas de salud, y una clase orientada a los negocios, uh-huh, que también tiene un cuestionario específico para trabajar con los problemas de los negocios. Ahora negocios vamos a hacer en Buenos Aires y en Lima. Uh-huh. Va a haber curso de negocios. ¿Cuándo? 23 y 24 de marzo en Buenos Aires. Buenos Aires. Si no me equivoco, es 4 y 5 de mayo en Lima. Ok. Y todavía, hasta que no esté todo en la página, no están abiertas las inscripciones. Tienen que entrar a la página y revisar o suscribirse. ¿Y la página es? Es Ho'oponopono, es con doble O, sí, ho'oponopono.com.ar. Y hay un Instagram también. Es Ho'oponopono en español. Perfecto. Gracias. Pero bueno, esto, cuando digo el básico 1 es lo que todos necesitamos. Después está el básico 2, que se da específicamente en algunos lugares, trabajando con muchísima limpieza,
no es para todos, es como decirte un máster del Ho'oponopono, una clase totalmente distinta y que no es necesaria que la gente la tome. A menos alguien que quiera entrar en el camino de Sí, su yo propia alma. acabo de volver de un básico 2 y realmente yo fui a trabajar en el básico 2 y digo, todavía falta para que lo traiga, porque para mí todavía no es correcto. Ok. Eh, mueve muchas memorias y uno cuando mueve muchas memorias, por eso también siempre digo, el que practique Ho'oponopono tiene que ser consciente de la limpieza que está haciendo. Que está moviendo el fondo de la piscina, digamos. Totalmente. Entonces, yo por eso en realidad no yo, todos los que trabajamos con la Fundación de Morna, para nosotros lo principal y lo primordial es la limpieza. Nosotros yo ahora estoy trabajando para traer la clase del básico 1 a Santiago y esto estamos limpiando desde agosto. Habemos varios en el proceso. Sí. Entonces, y cuando digo estamos limpiando desde yo que lo propongo, pero también lo limpia, hay una coordinadora maestra, vendría a ser, que es Mary Queller, que ella fue la que fue discípula de Ihalia Calagiulén. Está Constance Ocupana Weber, que es una de las asociadas, que fue la que llevó a Morna la sacó de la isla de Hawái y la llevó a enseñar Ho'oponopono en el mundo. Perfecto. Y está Kamaili, que bueno, es un ser iluminado. Y bueno, ellas son los asociados de Easy. Y son los que... Porque el doctor Len ya está retirado. El doctor Len está totalmente retirado. Vive en Los Ángeles, pero está totalmente retirado y él está dedicado solamente a su propia limpieza. Hasta hace algunos años también limpiaba con las clases. Ok. Pero ahora ya está, solamente trabaja con él mismo. Que no debe ser poco, porque yo me acuerdo la primera llegada de Oponopono, que es esta historia de que él trabaja en este Sí, la historia es que trabajaba en un hospital que era como, psiquiátrico porque él era claro, psiquiatra. Y lo llevaron a trabajar con enfermos psiquiátricos, pero sí, como era como un sí, presidio de sí, enfermos exacto, psiquiátricos. sí. Y él no vio nunca a ninguno de Solo sus... limpió en sí mismo. Solo limpió en sí mismo, se miraba todos los días la lista de los residentes en el psiquiátrico y limpiaba. Y esto Todo cambia, lo que estuviera en él, que estuviera provocándoles esa enfermedad o esa violencia o lo que fuere a esas personas. Y y, esas personas fueron modificando sus formas y terminó vacío. y esto cambia totalmente, por lo tanto, tu relación contigo mismo y tu relación con tu entorno. Totalmente. Totalmente, porque Sí. sí, él lo vivía en un entorno, y quizás esto lo quiero, es una pregunta, Patricia, porque ella es la instructora, pero yo también lo he vivido, como uno realmente cambia la cualidad y la calidad de sus relaciones y su relación con el entorno, pero desde uno, sin tener que de alguna manera interactuar con el otro. Sí. Bueno, yo empecé este camino de Ho'oponopono desde, desde problemas cosas con mi familia, con mis hijos, digamos, cosas del seno familiar, ¿no? Y realmente hoy puedo decir que cada uno está en su camino y está en el camino correcto. Y tú en paz. Yo estoy más que en paz, porque yo estoy en el camino que busqué durante millones de años, porque desde la inspiración encontré mi vocación. Qué maravilla. ¿Cuándo es en Chile? Volvemos a repetir. Todavía no. Junio. En junio, ok. Pero sigue en la página
o en el Instagram Oponopono en español o oponopono.com.ar. Esa es la Es ho'oponopono.com. Sí. ho'oponopono.com.ar y un Facebook. El Facebook es mi Facebook. Patricia Buchalter, ahí está el nombre, Sí. para que lo puedan ver y para que ojalá podamos compartir esta experiencia. Yo alguna vez tuve un maestro ruso que era bastante duro, pero que aprendí muchas cosas de él. Y una de las cosas que aprendí, que la mejor inversión que puede hacer un ser humano es aquella inversión en su interior, en su propio ser. Yo creo que uno viene a este mundo para estar bien con uno mismo. Wow. Y yo creo lo mismo y creo que... Y esta es una herramienta para eso. Exacto. Enorme. Cuando te dicen de soltar y de hay que soltar, bueno, nosotros ¿cómo soltamos? Limpiando. Y sí. ¿Y por qué? Digamos, encontramos un eje, encontramos un equilibrio interno, porque nos encontramos a nosotros mismos. Bueno, yo te quiero agradecer, Pata, tu tiempo, tu disposición, tu energía, tu cariño, el tenerte acá. Y también te quiero agradecer tu limpieza y tu esfuerzo por venir a Chile. Creo Gracias. que habla de un compromiso precioso contigo misma, pero incluso con nosotros, con todos Me quienes, vas a hacer llorar. con todos a quienes seguimos y estamos en un viaje interior en la vida y queremos llegar a un lugar o atisbar Lloro. aquel lugar. Y yo, la verdad que te conozco hace mucho tiempo, te quiero mucho, pero te agradezco mucho. Te agradezco tu energía, tu disposición, tu cariño y tu esfuerzo. Yo creo que tú eres de esas personas que va llevando al resto, aunque no se note mucho y no tenga un séquito detrás como hay gente que sí lo tiene, No es pero que no es necesario. eres una punta de lanza, mucha gente en la conciencia y eso me Gracias. incluye y te agradezco enormemente. Gracias. Y gracias por estar acá. No, gracias por recibirme. Bueno, agradecemos a Patricia, la dejamos invitada para que vuelva, cuando vuelva en junio, a Chile, a Oponopono, a un curso de Oponopono. Pronto va a estar todo Pronto va a estar publicado. todo en internet, en todas las plataformas, y les agradecemos a ustedes, a quienes vayan a escuchar o estén escuchando el programa, su tiempo para acompañarnos en el viaje interior. Muchas gracias.